hablando de que esto es típico, característico, patognomónico, inconfundible, que cuando ustedes lo vean van a decir, esta persona sufrió de insuficiencia cardíaca congestiva con un predominio derecho. Y ahora, partiendo de eso, es decir, que es algo crónico, que esto se llama congestión pasiva crónica. Y ahora, planteémonos algo crónico que nos esté produciendo eso, pero ya con nombre propio, no me digan insuficiencia cardíaca derecha, sino algo que produzca insuficiencia cardíaca derecha de manera crónica. Una pericarditis constrictiva, bien. Otra, todas aquellas cosas que cursen con hipertensión pulmonar. Es decir, lo principal, lo frecuente, lo de todos los días, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema y la bronquitis crónica, las fibrosis pulmonares. Todo eso va a cruzar finalmente con hipertensión pulmonar, y esa hipertensión en el territorio pulmonar se va a desplazar o tendrá que vencer esa hipertensión en el ventrículo derecho. Cuando fracase por la hipertensión, entonces le trasladará el exceso de sangre que no es capaz de bombear a la aurícula derecha, y la aurícula derecha a la cava inferior, la cava inferior a las suprahepáticas, y las suprahepáticas a la vena central del lóbulo y allá al sinusoide, y nos va a dar esto. Entonces, todo lo que sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica que termine generando falla cardíaca van a producir esto. Ese grupo de enfermedades pulmonares que producen insuficiencia cardíaca en conjunto se conoce con el nombre de corazón pulmonar. Es decir, como una manera grande de agrupar varias cosas que producen lo mismo, puede usar ese término, ¿no? Se tome de corazón pulmonar o un corazón pulmonar, donde estamos haciendo referencia a enfermedades pulmonares que terminaron alterando la función del corazón del lado derecho y generando una insuficiencia cardíaca. Entonces ahí, como para que se acuerden, todas las enfermedades pulmonares graves, o sea, todas las que sean capaces de producir el corazón pulmonar y que sea crónico, ¿no? Enfisema, bronquitis, fibrosis. ¿Habría forma de producir una falla aguda del ventrículo derecho? Infarto. ¿Infarto de qué? ¿Cuál? Bueno, es que como todavía no lo hemos visto, pero generalmente los infartos siempre van a comprometer el lado izquierdo, y si no el lado izquierdo, anatómicamente la función del lado izquierdo. O sea, generalmente los infartos terminan produciendo una falla ventricular aguda, pero el lado izquierdo, el lado derecho, digamos que sería excepcional. Por eso estamos hablando de que cuando esté presente va a ser en el lado izquierdo, o puede que sea la coronaria derecha, pero comprometiendo la función del ventrículo izquierdo. De por sí, la mayoría del patrón de distribución anatómico en las coronarias es predominio derecho, pero igual uno siempre va a ver que no importa cuál sea la que termina produciendo una falla cardíaca izquierda, porque el ventrículo izquierdo es el que se tiene que contraer con mayor fuerza y realizar una fibrosis circunscrita. pero agudo, o sea, hablamos de algo agudo, no. Trombo. Bueno, pero agudo. El trauma. Sí, trauma es un embolismo. Es más frecuente, más usual, más de la cotidianidad, el tromboembolismo, ¿no? Pero tendría que ser, para que fuera agudo, un tromboembolismo masivo, o sea, de esos tromboembolismos que obstruyen la
bifurcación de la arteria pulmonar que da en el coágulo o el trombo en silla de montar. Eso pues sería la forma más, digamos, característica de enfrentarnos a un corazón pulmonar agudo, corazón pulmonar agudo, o sea, a una falla ventricular derecha aguda. Eso puede ocurrir habitualmente en pacientes de quemaduras graves y con traumatismo severo. Pues cualquier cosa que favoreciera o que favorezca la trombosis venosa, usualmente donde es usual o usualmente donde la vemos o donde se describe la trombosis venosa, en venas inferiores, en venas profundas, ¿no? Y cuáles serían las condiciones que favorecen esa situación de trombosis para darle respuesta acá si se da en tales o en cuáles condiciones. ¿Cuáles serían lo que seguramente ustedes vieron en teoría o lo leyeron como la tríada de Virchow? Hace muchos años que alguien se dio cuenta de que si había tres cosas de una persona o tenía alguna de esas tres cosas o dos o las tres, pues seguramente iba a tener más chance de hacer trombosis. ¿Cuáles serían esas? Lesión endotelial. Uno es la lesión endotelial, ahí estaría el trauma, ¿no? Siempre que hay trauma, y sobre todo si es trauma severo, casi que uno explicaría la presencia de lesión endotelial en el sitio del trauma, incluso a distancia. Alteración del flujo de sangre. Alteración del flujo de sangre, es decir, normalmente el flujo sanguíneo sigue un flujo laminar, sin turbulencia. Entonces, todo lo que trastorne eso va a generar turbulencia, podrá producirnos la predisposición a la trombosis. ¿Cuál otro dijeron? Y estados de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Eso sí puede ser adquiridos o congénitos. Entonces, un trauma severo, un paciente quemado, un paciente de 80% de quemadura, 70%, 50%, tiene que estar acostado, inmóvil. Entonces ahí hay alteración del flujo laminar, lentificación del flujo, pero además en el daño tisular se deben liberar sustancias proinflamatorias y algunas de esas terminarán activando el endotelio y podríamos hablar de que ahí se podría haber daño endotelial y lo mismo de pronto liberar sustancias procoagulantes. Y entonces esa sería la explicación de por qué en los pacientes con trauma severo es posible o muy posible encontrar tromboembolismo pulmonar y por qué esos pacientes casi siempre hay que anticoagularlos para evitar la formación de estas cosas. Una insuficiencia izquierda podría ser derecha, podría ser una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular lo que nos está diciendo es que el ventrículo izquierdo no está funcionando, se está contrayendo 300 veces por minuto, pero de una manera ineficaz. Ahí quien está llevando el lado izquierdo, no es capaz de sacar sangre y toda la sangre la está devolviendo. O sea, es una fibrilación ventricular, falla ventricular izquierda, no derecha izquierda. Bien, ahora trasladémonos a una insuficiencia cardíaca común y corriente, o no común y corriente, con predominio en el lado izquierdo. El corazón no es capaz de bombear entonces la sangre que le llega. En lugar de sacar en cada latido 70 centímetros cúbicos, sacar 40 o 30. Entonces, en el siguiente ciclo cardíaco, en este ventrículo hay 30 que le quedaron de este, más los 70 que le van a llegar producto de la diástole y de la contracción de la aurícula izquierda. Entonces, durante la diástole del ventrículo, 30 más 70 no le van a caber, entonces empieza a devolver y devuelve 40 y a esa aurícula le sigue llegando por las venas pulmonares los 70 o los 80 centímetros cúbicos
y ahora tiene 40 de más, y eso en cada ciclo se va a ir incrementando y esa sangre terminará regresándose por las venas pulmonares y terminará generando un aumento de presión hidrostática en los capilares alveolares, y ese aumento de presión hidrostática en los capilares hace que el líquido salga del capilar y pase hacia el espacio intersticial. ¿Cuál es el espacio intersticial en el pulmón? El tabique, y eso pasa derecho al alvéolo. Entonces el alvéolo se va a llenar de líquido y resulta que le va a quitar el espacio que normalmente se necesita para el intercambio gaseoso. De una persona que le sucede eso, está haciendo un edema agudo de pulmón. ¿Recuerdan que había en ese edema agudo de pulmón al microscopio? Exacto, una sustancia eosinófila. Eso es lo que vamos a encontrar, el líquido de edema. Ahora, es posible que esa persona hizo el edema por la insuficiencia cardíaca, entonces rápido le ponen el tratamiento, el reposo, los diuréticos, la digital y las cosas, pero esos pacienticos, entonces realmente mientras aprenden a manejar su cosa y mientras los medicamentos hacen efecto, en ellos sucede algo muy interesante, y es que en el transcurso del día, por ese aumento de la presión hidrostática, dentro del territorio venoso deja de salir líquido, y ese líquido se acumula en las zonas de clive, es decir, en los miembros inferiores. Entonces, al final del día, una persona con insuficiencia cardíaca tiene edema en miembros inferiores, se acuesta a descansar 8 de la noche, 9 de la noche, y esa presión hidrostática que había en miembros inferiores sigue igual, aumenta o se disminuye. Disminuye. Al disminuir, ¿qué pasa con el líquido que está en el espacio intersticial? Regresa hacia el espacio intravascular y lo expande. Entonces, si esa persona tiene 5 litros de líquido en el espacio intravascular, ahora tendrá uno más. Es decir, los 5 al que revolvió. Entonces, habrá una hipervolemia, y si el corazón con 5 litros no era capaz, ahora con 6 menos. Entonces empieza a devolver ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, pulmón, edema pulmonar agudo, y pues se levanta ahogado. Es la disnea paroxística nocturna. Se sienta, pone 2 almohadas, o se sienta al borde de la cama y ahí duerme el resto de la noche. Si eso se va repitiendo, mientras él se organiza y la droga empieza a hacer efecto, cada vez que hace ese edema, y que ese edema se revierte, porque el hecho de que él se siente, vuelve otra vez a darse una situación similar, de que ya no está llegando tanta sangre al corazón, entonces empieza a disminuir la presión hidrostática en el lecho pulmonar. Entonces, cada vez que esa persona hace un episodio de disnea paroxística nocturna y se revierte, el líquido regresa al espacio intravascular, pero ese líquido muchas veces va acompañado de eritrocitos, y los eritrocitos sí no regresan, ellos sí quedan ahí ubicados dentro del alvéolo o en el intersticio. Entonces esas células van a ser fagocitadas por los macrófagos alveolares, y esos macrófagos destruyen lo que es el componente de membrana, más no el componente residual de hierro asociado a otras cosas, que es el detrimento de hemosiderin. Entonces, en personas que tienen ese problema de episodios repetidos de edema pulmonar, asociados generalmente a falla cardíaca izquierda, entonces aparece un término que en conjunto se llama la congestión pasiva crónica del pulmón. Pero en este caso, el color pardo del pulmón se va a deber a la gran cantidad de macrófagos con hemosiderina. Entonces,
eso yo les preguntaba que si de pronto lo habían visto. La idea era tener también una placa con congestión pasiva crónica en el pulmón, que está representada es por el hidrófago. Ahora, es posible que en la que vieron ayer, que era de edema agudo, era para ver el material eosinófilo dentro del alveolo, es posible que hayan visto hemosiderófago. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona que está con falla cardíaca y que seguramente hizo muchos episodios de edema agudo de pulmón, pero que ese que ustedes están viendo ahí, ese sí fue el último. Pero la presencia de hemosiderófagos, ¿qué quiere decir? Con anterioridad ya había hecho más episodios de falla cardíaca que se habían reabsorbido, pero que los eritrocitos quedaban adentro y se los comían los macrófagos. O sea, si yo veo macrófagos con hemosiderina, no puedo decir que se trate de un edema crónico, por ejemplo, ¿no? Porque el edema crónico en el pulmón es de las cosas que uno podría decir que no existe, porque el edema agudo de pulmón que no se trate hay 2 o 3 tipos de edema que si no se tratan desembocan en el fallecimiento de la persona. Uno es el edema agudo del pulmón y el otro pues el edema cerebral. Entonces, son casos de edema, de congestión pasiva crónica del pulmón, como una coloración parda, pero que no hay ningún hallazgo específico. O sea, usted lo único que me puede asegurar aquí es que esto es un pulmón y que seguramente tiene congestión pasiva crónica. En cambio aquí, usted sí tiene que decir que esto es un hígado, que tiene congestión pasiva crónica, que la causa es la insuficiencia cardíaca derecha, ahí es un pulmón que tiene coloración parda y que puede ser congestión pasiva crónica. Pero ¿cómo lo demostraría? Cortando un pedacito y viéndome al microscopio y encontrando los hemosiderófagos, que son los llamados células de la insuficiencia cardíaca. ¿Listos? Entonces, háganle ahí y fotos, todo, y preguntas que tengan.